Muy bien, segundo bloque del programa y después vamos a tratar en el próximo bloque el tema de la marcha de hoy, ¿no? La movilización que se hizo, el reclamo, como decíamos hace un ratito, la derogación por la cual van los gremialistas por el régimen jubilatorio o la modificación que se hizo, o bien también por lo que es la declaración de inconstitucionalidad. Bueno, charlaremos con algunos de ellos en un ratito nada más. Mientras tanto vamos a abordar primero este tema, lo que habíamos planteado de la violencia institucional. Básicamente, yo no sé si está estrictamente referida a menores, a jóvenes o en general, ¿no? Cómo se violenta desde las instituciones a las propias personas que tienen problemas. Ya lo habíamos abordado en uno de los programas hace un tiempo atrás, a raíz de la aparición de un libro, que es Violencia Institucional precisamente, que han escrito Laura Casola, Casola, bien, y Natalia Monasterolo. Y además nos acompaña esta noche también Maricel Segovia, del colectivo cordobés por los derechos de niños, niñas y jóvenes. Gracias por estar a las tres, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, Laura y Natalia, para recordar el espíritu del libro, esto surge a partir de la experiencia que ustedes tienen en los propios tribunales donde trabajan. Sí. ¿Querés comentar un poquito? Sí, bueno, básicamente sí, o sea, ella trabajó en un juzgado, antiguamente un juzgado prevencional, yo también tuve contacto por un juzgado correccional, y después, digamos, fuimos avanzando a diversas instancias, pero, digamos, nuestra mirada partió de una pregunta, digamos, focal, que es cómo un niño víctima puede terminar convirtiéndose en el decurso de su vida en un adulto delincuente. O sea, ¿qué pasaba para que esta persona que era víctima se termine transformando en un victimario? Y entonces visualizamos la intervención del Estado como institución. Nuestro Estado republicano representado por la órbita legislativa, ejecutiva y judicial, y esas órbitas como instituciones. Y bueno, trabajamos con diversas historias de vida y pudimos construir el paso de estos sujetos y pudimos advertir cómo el Estado, a través de esas diversas órbitas, políticas públicas, decisiones judiciales o incluso a veces normas, no se adecua al paradigma que asume el Estado tanto para el abordaje de la niñez y adolescencia como para el abordaje de un adulto en situación de encierro carcelario. O sea, esto ya surge cuando son adolescentes, son apenas jovencitos. Niños. Claro. Niños. Que tienen problemas con el delito. No, nosotras en realidad el Estado intervenía, bueno, y sigue interviniendo con distintos nombres en tres instancias: niños vulnerables, niños en conflicto con la ley penal y adultos en conflicto con la ley penal. Cuando hablas de vulnerable, por supuestamente por abusos o de riesgo. Pueden ser distintas situaciones de riesgo, ya sea por abusos, por abandono. Correcto. Entonces, lo que veíamos por nuestra experiencia laboral es cómo estos niños que empezaban inicialmente vulnerables terminaban como adultos en conflicto con la ley penal. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llega a esta instancia? Y es donde empezamos a investigar. Si bien nosotras partimos del concepto de que la violencia es multifactorial, no hay, nos focalizamos en analizar cuál era el rol del Estado en este proceso de violencia, porque lo que veíamos era que el Estado empezaba a intervenir en el niño inicialmente vulnerable y generaba a partir de ese momento un proceso de lo que nosotros llamamos socialización secundaria negativa, es decir, el niño transformaba su personalidad en un niño infractor, luego y él continuaba el derrotero hasta un adulto, digamos. O sea, la intervención del Estado o de las instituciones del Estado hasta allí no había dado ningún tipo de resultado. No, al contrario, generaba como este círculo, se reproducía la violencia a nivel social, la criminalidad a nivel social. Entonces nosotros nos preguntamos por qué pasaba esto y quisimos investigar si se veía, si se visualizaba en el sistema legal, como dijo Natalia, judicial, ejecutivo y legislativo, no solamente judicial. Y de ahí vino el proyecto del libro. Y a propósito, para ir intercalando, vamos charlando entre los cuatro, Maricel, estás mucho en contacto con los jóvenes, con las personas que han tenido dificultad o tienen dificultad. ¿Cómo es la visualización que haces de lo que ellos están contando? Lo que las chicas pueden traducir en el libro y lo que están contando realmente coincide totalmente con la mirada que tenemos desde las organizaciones sociales que trabajamos con sectores vulnerables y también de la cátedra de criminología que yo participo y anteriormente formando parte de la asociación Cárcel Liberado, que teníamos trabajo dentro de las cárceles. Lo que ellas cuentan de la historia previa de haber pasado por institutos los adultos era muy común, digamos, muchos contaban historias similares. Y acá hay como una doble responsabilidad del Estado, ¿no? Porque por un lado el Estado interviene en la vida de estos niños en situaciones, digamos, para suplir situaciones de carencia, de vulnerabilidad social o económica, donde en el viejo paradigma que llamábamos de
donde el Estado intervenía desde el paradigma de la situación irregular, digamos, cuando se consideraba que el niño estaba en alguna situación irregular o de riesgo, el Estado intervenía para suplir esa situación a través de políticas que restituyeran sus derechos de alguna manera. Claro. Por un lado tiene esa responsabilidad, y al tener niños institucionalizados que, digamos, están privados de la libertad de alguna manera porque no podían salir por su propia voluntad, hablando de los viejos institutos prevencionales y también de los, por supuesto, los que están con jóvenes en conflicto con la ley penal, ahí el Estado tiene no solo la responsabilidad de restituir los derechos que en algún momento se vulneraron, sino de asegurarse que los niños y jóvenes gocen de todos los derechos, menos la privación de libertad en el caso de conflicto con la ley penal, que era la sanción. Y en el caso de los chicos que estaban en institutos prevencionales, el Estado era el responsable, en reemplazo de la familia, de garantizar que los chicos tengan un buen acceso a la salud, a la educación, que puedan proyectar su vida para el futuro, para reinsertarse en su contexto familiar de otra manera, con mayores herramientas. Y esta responsabilidad es la que todo el tiempo es violada, digamos, no existe. ¿Es una cuestión de falta de efectores, de personas que trabajan en las áreas, o se inscribe en módulos que no se respetan o no se cumplen? ¿Es una cuestión humana o no? Yo creo, sinceramente, me atrevo a decir que en Córdoba hace muchos años, no conozco, pero puedo hablar de lo que conozco 20 años para atrás, nunca he visto un objetivo de política pública clara dirigida a la infancia y la adolescencia. Me parece que al no haber un objetivo de política pública clara, la consecuencia de eso es que no hay suficientes recursos humanos, que no hay suficiente capacitación, que no hay suficiente nada, digamos. Hoy, en los institutos que todavía quedan prevencionales de la provincia y privados, que le llaman de otra manera residencias o hogares, como en las instituciones en conflicto con la ley penal, no existe por escrito una reglamentación interna de funcionamiento, no está claro a qué objetivo se busca. Claro. Entonces eso se maneja de manera discrecional por los equipos técnicos que están ahí. Y esto uno lo viene pidiendo y preguntando, y hoy ni siquiera la Secretaría de Niñez y Adolescencia tiene un organigrama claro de funcionamiento, por ejemplo, en esta última gestión que viene de diciembre de este año. Entonces las falencias son graves, digamos. Retomando un poco lo que dice ella, nosotros también nos preguntábamos en un momento si toda esta problemática era una cuestión, digamos, de falta de normas adecuadas con estos modelos que asume el Estado, o era una cuestión que nosotros vinculamos con la cultura legal interna, es decir, cómo separan los operadores que manejan la ley, la justicia también, frente al modelo que asume el Estado. Y llegamos a la conclusión de que a veces las normas son adecuadas, pero si los operadores, es decir, quienes están ocupados en aplicarlas, están parados en modelos viejos y superados, es muy dificultoso que puedan ver desde ese nuevo modelo. Es decir, yo tengo el modelo que es como un cristal a través del cual miro, pero si yo elijo el cristal inadecuado, no el que asumió el Estado, voy a mirar a través del cristal incorrecto y mis acciones van a ser en base a ese cristal. Sí. Por ejemplo, con respecto a la infancia, si yo me sigo parando en un paradigma tutelar o de la situación irregular, las políticas públicas, las decisiones judiciales y leyes a lo mejor menores que pueda aplicar para reglamentar otras, van a responder a eso. Entonces hay que cambiar la mirada también y ser coherente con lo que el Estado asume constitucionalmente, porque este paradigma de la protección integral responde a la Convención de los Derechos del Niño, que a partir del año 24 tiene rango constitucional, así que no hay demasiado, digamos, para dudar. Trayendo a colación lo que recién hablaba hace un rato anterior en el bloque, me llama la atención, acá, la aplicación, cómo se aplica mal lo que tiene que hacer un juez. Es decir, la convivencia entre mayores y menores, que no debiera existir. Por ejemplo, esto no hace una política en general, pero están aplicando mal lo que no debiera coexistir, que es un mayor con un menor, por la vulnerabilidad que puede tener el menor respecto a ese mayor, ¿no? Sí, como tantas otras situaciones. Sí, claro. Por ejemplo, los institutos en sí mismos, si uno los recorre, ni siquiera tienen... Los institutos para los niños vulnerables están en condiciones en las que prácticamente, y acá Maricel podrá decirnos si estamos equivocados, están en condiciones en las que prácticamente son cárceles. No se les brinda condiciones ni de salubridad, ni de higiene, ni de confort. Pensando que es un niño que está en situación de vulnerabilidad, es un niño desprotegido, abandonado. Entonces, desde ese mismo momento en adelante, es como un proceso de violación de derechos humanos constantes. La falta de aplicación o la falta de políticas estatales en este caso, pero también, ¿qué quiere la sociedad? ¿Sabemos qué quiere la sociedad respecto de la atención para con estos niños o jóvenes? Yo creo que la sociedad, le pregunto en general, sí, desconoce muchas cosas. No sé, ella es especialista en ese tema, pero... No, yo coincido, digamos, que la sociedad conoce una parte de la historia. Digamos, lamentablemente la sociedad se entera de algo cuando hay un motín, como una medida de hacerse escuchar, y uno se pregunta, ¿por qué se tiene que llegar a un motín para hacerse escuchar?
La sociedad en general no tiene acceso a en qué condiciones viven los chicos, cuáles son los objetivos del encierro ahí adentro. Por ahí se imaginan que es una escuelita, que tiene una buena educación, que tienen todo, que la familia los visita y demás, que están a cargo de personas formadas y capacitadas especialmente, y eso no es así. Digo, usted hablaba recién de los chicos mayores que están todavía mezclados con menores, que es grave, pero acá también hay una violación histórica de derechos, que es que están presos chicos inimputables, porque por la ley vigente los chicos menores de 16 años no deben estar privados de la libertad, ni siquiera con la ley vigente penal que responde al viejo paradigma, ni siquiera responde a la convención, y sin embargo en Córdoba se naturaliza que haya un instituto especial para chicos de entre 12 a 16 años. Entonces, ¿qué se puede esperar de futuro de esos chicos si están mezclados con otros chicos? Y esto que contaban las chicas, que si entran a lo mejor con alguna comisión de algún delito menor, en ese contexto donde no se le ofrece otras oportunidades, bueno, lo que van aprendiendo es ver cómo zafar más rápido realizando hechos más graves. Ahora, desde mi ignorancia absoluta, decía Maricel, entre los 12 y 16 años, hay chicos que han cometido ya homicidios en esas edades, 15 y 16 años. ¿Qué tratamiento tienen que tener si no es una privación de la libertad? Es decir, ¿cómo debiéramos hacer para que encauzarlo? Más allá del terrible hecho que ha ocurrido, que ha protagonizado la muerte de otra persona. Está bien, no quiero puntualizarlo en ese hecho porque tal vez no son la mayor cantidad. Claro, no son los mayores. Pero ¿cómo es el tratamiento? Porque mucha gente piensa en eso. Si comete un delito, que vaya a la cárcel y que se pudra en la cárcel. Es el pensamiento que tenemos en general. Que ni siquiera tienen las garantías de cárceles, porque estos institutos que ni siquiera, digamos, funcionan como una cárcel, no tienen reglamento, no tienen régimen disciplinario, no tienen sistema de trabajo. Están tirados ahí, están. Es como un, digamos, un híbrido, y además sujeto a la discrecionalidad total de las autoridades. Es decir, nosotros cuando trabajábamos con los reclusos, ellos mismos nos referían que estaban mejor ahora en el pabellón que en el instituto, que era lo mismo que el instituto, pero peor, porque estaban más organizados, podían proteger, digamos, su pequeño patrimonio. En el instituto era algo así como tierra de nadie, nos decían. Entonces, es un contrasentido. Y también me tomo el atrevimiento para rescatar algo de que quiere la sociedad. Yo creo que la sociedad lo que sí no quiere son más delitos. Y esta cadena de violencia, este derrotero, lo único que termina generando es la reproducción de la criminalidad a nivel social. A ver, les pregunto a las tres, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo se saldría de esto? Vos dijiste alguna pata importante, con una política clara del Estado, que no la hay. Pero, a ver, ¿qué elementos podríamos sumar para buscar una salida para mejorar lo que viene? Educar a los operadores jurídicos, además de la educación formal que debe recibir un niño desde la infancia, educación en los operadores jurídicos sobre cuáles son los paradigmas y cómo se implementan los paradigmas. Parece que eso es el... Pero esos paradigmas, ¿quién los define, perdón? El Estado. El Estado. Sí, el Estado nacional a través de la aceptación de ciertos convenios internacionales donde hay estándares mínimos de protección. Yo creo, respecto al ejemplo que vos dabas, que es lo que uno escucha siempre, a la víctima o al vecino no le puede pedir una decisión de política pública. Es entendible que el vecino diga basta de chicos, que los encierren, es entendible frente a la inseguridad pero el Estado es el principal responsable en generar políticas que modifiquen esta situación. Me parece que una de las cosas que uno debería preguntarse como sociedad, estos pibes que hoy están en estos institutos, ¿qué oportunidades de contención familiar, de política social, educativas, recreativas han tenido? Hoy en Córdoba hay muchísimos jóvenes que no tienen acceso a la educación y tampoco tienen acceso a un trabajo digno. Entonces no es muy difícil pensar que a mediano o a largo plazo la salida económica puede ser lo que le ofrecen los narcotraficantes en algunos barrios. Pero hay políticas preventivas y sociales que deben implementarse antes de pensar en qué hacemos con las cárceles, digamos, ¿no? Maricel, Laura, Natalia, muchas gracias por estar esta noche con nosotros una vez más. A vos también, Laura. Bueno. Señores, lo dejamos aquí con puntos suspensivos, con signos de pregunta, pero para que se siga analizando, por supuesto.